Que Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana en el Señor, en esta linda mañana. Es para mí una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio, para que juntos podamos tener un tiempo devocional, donde podamos acercarnos a la palabra del Señor con corazones dispuestos, sabiendo que cuando lo hacemos de esta forma, el resultado es que escuchamos la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Permíteme en esta mañana, lunes 8 de junio, comienzo de semana, recordarte que este es el día que hizo el Señor. Nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Independientemente de las circunstancias que podamos estar atravesando, yo te invito a que elevemos nuestra mirada al cielo, levantemos nuestra mirada a lo alto y recordemos que el Señor está con nosotros, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él ha prometido sostenernos con su diestra y llevarnos hasta puerto seguro. Por eso en este día comenzamos con acciones de gracias en nuestros corazones. Quiero invitarte en esta mañana a reflexionar en la palabra del Señor y específicamente acerca de la identidad, de nuestra identidad en Cristo. La identidad es importante porque precisamente la identidad es lo que determina cómo nosotros actuamos, cómo nosotros respondemos, cómo nosotros reaccionamos frente a las diferentes circunstancias que nos presenta la vida. La palabra del Señor dice que he aquí aquel que está en Cristo, todo el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué? Dentro de todas esas cosas que son hechas nuevas, la identidad nuestra debe cambiar cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. Es el deseo del Señor por medio de las circunstancias, por medio de los procesos, que nuestra identidad pueda ser desarrollada. En las reflexiones anteriores estuvimos viendo cómo Dios utiliza los diferentes procesos en nuestra vida para formar en nosotros el carácter de Cristo. Pero no solo eso, Dios también utiliza los diferentes procesos en nuestra vida para ir desarrollando en nosotros una identidad clara como siervos y siervas del Señor. Porque eso es lo que nos va a dar la capacidad a nosotros de nosotros poder andar en la vida cristiana como nosotros debemos hacerlo. Precisamente compartía contigo acerca de una jovencita llamada María, a la cual el Señor llega con unos nuevos planes, con una nueva agenda que viene a proponerle. Esos planes chocaban con los planes de María, chocaban con los planes de José, chocaban con sus sueños, con los planes que ellos habían trazado en sus corazones. Pero es interesante cómo esta muchacha tiene la capacidad, y no solo ella, sino también José reacciona de la misma forma. Cómo ellos tienen la capacidad de echar a un lado sus sueños, echar a un lado sus agendas, echar a un lado sus proyectos para asumir el proyecto y los planes que el Señor les está proponiendo en ese momento. Y de una manera magistral, registrada para la historia y para todos y cada uno de nosotros como un modelo a seguir, María responde precisamente en el Evangelio de Lucas. Le responde al mensajero del Señor: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oiga, eso no es algo fácil, eso no es algo liviano. Ahora, yo analizaba qué es lo que le da la capacidad a esta joven o a estos jóvenes, de poder responder de esta manera. Y es precisamente que María ha entendido, que María ha asimilado cuál es su verdadera identidad. Por eso es que lo primero que ella dice es: he aquí la sierva del Señor. María estaba muy clara que esta vida que ella tenía, siendo aún una muchacha joven,
Esta vida no era su vida, era la vida que Dios le había dado para que ella la administrara. Y es que es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que nosotros no somos dueños de nada. La palabra del Señor describe que nosotros, los que estamos en Cristo, somos administradores, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Como lo dice el libro de Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oiga, mi amado hermano, tener clara nuestra identidad en Cristo es comprender que la vida no es mía, que los recursos que yo tengo en las manos no son míos, que todas las cosas que yo tengo, que yo soy, que yo poseo, son del Señor y que yo simplemente soy un administrador, soy un siervo del Señor. Y que a la hora de la verdad, la finalidad principal de mi vida no es, como dicen muchos en la filosofía actual, encontrar la felicidad, llevar a cabo mis sueños. No, mi amado hermano, la finalidad de la vida es hacer la voluntad de Dios. La finalidad de nuestra vida es la gloria de Dios. El gran autor Jonathan Edwards decía: los hombres han sido creados para la gloria de Dios y yo he determinado vivir para la gloria de Dios, lo hagan otros o no. Eso es tener una identidad clara, que yo debo vivir para la gloria de Dios porque yo soy un siervo del Señor. Eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de andar en la vida haciendo lo que a Dios le agrada, como dice Primera de Juan, haciendo lo que a Dios le agrada, glorificando a Dios con todo lo que nosotros somos y hacemos. Para eso es necesario tener una identidad clara, entender que nosotros somos siervos y que Él es el Señor. Y esto es chocante, mis amados hermanos, con una filosofía que aún se mueve dentro de la iglesia, donde la realidad es que yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. Y hay una gran diferencia en ello, mis amados hermanos. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, simplemente entonces nosotros entendemos que Él está ahí para librarnos de la condenación. Pero entonces nosotros podemos seguir en la vida caminando y que Él está ahí para concedernos a nosotros nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros deseos. Oh, mi amado hermano, pero esa no es la visión del evangelio que nos transmite la palabra del Señor, porque la Biblia nos llama a nosotros a reconocerlo, a identificarnos con Él como siervos y Él como nuestro Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía en el libro de Romanos: si confesares que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es esa experiencia de poder entender cuál es la identidad de Él y cuál es la identidad nuestra. Y es entonces cuando somos capaces de asumir la voluntad de Dios, aunque a veces nos cueste. Gloria al nombre del Señor. Ahora, no solamente yo quiero que tú veas el ejemplo de María. Yo quiero que tú y yo podamos ver en esta mañana el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que antes de ser nuestro Señor glorificado, Él mismo se convirtió en siervo de Dios. Y para ello quiero referirme a la carta a los Filipenses capítulo 2, en el verso número 5. Una palabra que me parece que todos nosotros necesitamos asimilar, todo creyente necesita asimilar esta verdad. Dice allí del verso 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Mire, mi amado hermano, Cristo mismo nos dejó el ejemplo de cómo Él mismo, cuando estuvo en esta tierra, cuando anduvo en esta vida, Él mismo asumió una identidad de siervo. Esa fue la identidad que Él asumió. Y dice este pasaje que eso fue lo que le dio a Él la capacidad de hacerse obediente, y no obediente a medias, sino obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, esa identidad de siervo que Cristo asumió fue lo que le dio a Él la capacidad de poder obedecer la voluntad, la agenda, el propósito del Padre. Aún en aquellos momentos donde Él no sentía ese deseo, aún en aquellos momentos donde eso no cuadraba con lo que Él quería. Y eso, mis amados hermanos, nosotros lo vemos claramente en el escenario del Getsemaní. Aquella noche antes de que el Señor fuese entregado para ser crucificado, según el plan y el designio de Dios. Nosotros lo vemos allí en Getsemaní orando. Y dice con una angustia y una agonía. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía. Él sabía lo que estaba de frente. Pero Él sabía que era la voluntad de Dios. Y en alguna manera en aquella angustia Él comienza a hablar con el Señor. Y mire, en 3 ocasiones le pidió al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Eso no cuadra con el deseo de Él como hombre. Pero ¿qué es lo que hace que Jesús pueda en cada una de esas 3 ocasiones terminar diciéndole al Padre: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Sabes lo que es? Es que Jesús había asumido con claridad una identidad de siervo. Él había entendido que Él no había venido a este mundo para hacer lo que mejor le pareciere, sino para hacer la voluntad del que lo había enviado. Y eso Él en repetidas ocasiones lo testifica en el Evangelio de Juan. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis amados, fue precisamente porque Él asumió esa identidad y pudo ser obediente hasta la muerte que Dios realmente le exaltó. Pero primero hay que ser obediente hasta la muerte. Y usted podrá decir: pastor, pero ¿será que tengo yo que dar la vida por Cristo? Mire, mis amados hermanos, muchas veces esta experiencia de ser obediente hasta la muerte, no para nosotros, no necesariamente es una muerte física, sino una muerte a nuestro yo, una muerte a nuestros propios deseos, una muerte a nuestro propio parecer. Es como decía el apóstol Pablo, y él mismo lo experimentó, porque él en muchas ocasiones en las cartas, él se identifica a sí mismo: Pablo, siervo de Jesucristo. Tenía una identidad clara. Pero ¿qué le dio a él esa identidad? Él estuvo dispuesto a morirse. Por eso él decía: ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. O sea, que nosotros necesitamos morir a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo decía: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque mire, el verdadero evangelio, el que nos desarrolla identidad de siervos, es un evangelio que habla de morir cada día, de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosa implica acaso este asunto de cuando Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Mire, la cruz lo que implica precisamente cada día es morir a nosotros mismos, es morir a nuestra propia voluntad, es morir a nuestro propio parecer para dejar que sea la voluntad de Dios la que se haga en nuestras vidas. Oh, pero eso se da solamente cuando tú y yo le permitimos al Señor, a través de los diferentes procesos de la vida, que se desarrolle nuestra identidad como siervos y siervas del Señor. Aleluya. Dios quiere que tú y yo podamos vivir de esa forma. Dice la Biblia que fue cuando Cristo vivió la experiencia de siervo, cuando entonces Dios decidió exaltarlo hasta los sumos y darle un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora Él, como dice aquí en el último verso: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, mis amados hermanos, es importante que nosotros vivamos en esta vida con una identidad clara de siervos de Dios, que somos siervos de Dios, para que en aquel día, ese día que tú y yo estamos esperando, para que en ese día Él pueda exaltarnos, para que en ese día Él pueda reconocernos, para que en ese día nosotros podamos recibir la aprobación de parte del Señor. Pero primero tenemos que vivir como siervos y siervas del Señor. Así que, mis amados hermanos, permita el Señor en esta mañana que tú y yo entendamos que Dios está buscando desarrollar en nosotros esa identidad. Que podamos entender las palabras del apóstol Pablo en el verso número 5, donde nos dijo: este es el mismo sentir que debe haber en todos y cada uno de nosotros. Si somos de Cristo, debe haber en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de siervo y de sierva del Señor. Permita al Señor que esta palabra, que esta gran verdad quede grabada con fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos vivir como siervos y siervas del Señor. En esta mañana te invito a orar al Señor, a responder a su palabra. Padre, mil gracias. Gracias por este privilegio maravilloso de poder, Señor, ser siervos y siervas tuyas. Porque no hay mayor privilegio y no hay mayor libertad en esta vida que ser siervo tuyo, Señor amado. Gracias, porque en nosotros tú estás desarrollando esa identidad, Señor amado. Permite que cada uno de nosotros podamos asimilar esta verdad, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos ir llevando a la práctica, Señor, que realmente nos concibamos a nosotros mismos como siervos y siervas tuyas. Que frente a cada circunstancia, que frente a cada, Señor, decisión, podamos nosotros decir como María: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Permite, Señor, que no vivamos en inmadurez, donde entramos en discusiones contigo, Señor, acerca de tu voluntad, donde empezamos, Señor, a tratar de torcerte el brazo. No, Señor. Nosotros queremos vivir como siervos. Nosotros queremos seguir el modelo, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros queremos asumir esa misma identidad. Nosotros queremos ser apoderados, Señor, por ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor amado, para que entonces, aleluya, gloria al Señor, para que entonces, Señor, frente a cada decisión, frente a cada circunstancia, nosotros podamos responder haciendo lo que tú has determinado, haciendo lo que más gloria y honra te dé a ti, haciendo, Señor, aquello que te honre. Aleluya. Oh, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana, porque ella es viva y eficaz, porque sigue hablando a nuestras vidas y nuestros corazones aquí en el tiempo presente y en nuestra realidad actual y personal. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue utilizándola y aplicándola a nuestras conciencias, a nuestros corazones, aleluya, para desarrollar en nosotros esa identidad de siervos y siervas, Padre Celestial. Pido en esta hora, Señor, por aquel hermano o hermana que se encuentra en una batalla, Dios mío, como se encontró Jesús allí en el Getsemaní, por si lo hago a mi forma o lo hago a tu forma, Señor. Yo te pido en esta hora que tú le fortalezcas, que ese mismo sentir en esta hora, Señor, tú se lo suministres al corazón en medio, Señor, de esa batalla con su propia voluntad. Aleluya. Y que Él pueda, Dios mío, tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito. Que pueda también seguir el modelo de oración de Cristo diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor amado. Oh Padre Celestial, levanta un ejército de siervos y siervas tuya, Señor, en la iglesia, aleluya, gente con identidad clara, gente con identidad marcada, Señor amado, para que glorifiquemos tu nombre en cada una de nuestras acciones y que otros puedan ver en nosotros, aleluya, que con la obra de tu Espíritu Santo, que con el poder de tu Espíritu Santo, sí se puede vivir, como dice Filipenses capítulo 2. Sí se puede seguir el modelo de Cristo en nuestra actualidad, Padre Celestial. Oh, gracias te damos en esta mañana por tu bendición, por tu misericordia, por este tiempo, Señor, donde nos hemos podido acercar a tu palabra como un solo pueblo, como una sola familia, la familia de Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana, en esta mañana. Y ha sido para mí un placer, una alegría el poder compartir este tiempo contigo. Que la gracia del Señor te cubra en esta semana, que el Señor te bendiga y que te sostenga durante todo el camino. Dios te bendiga grandemente.